Y yo creo que estamos acá con Rolando Breña, por supuesto, figura de la historia reciente sindical de nuestro país, ex parlamentario también, a mi izquierda, ahora sí puedo decir a mi izquierda, ¿no? Más temprano, y no sé si a mi derecha, Natalia Imprimo. Natalia Imprimo, por supuesto, constitucionalista, abogado y ex parlamentario también, que desde ahora pues también puede observar desde cierta tranquilidad, Natalia, que da la tribuna, ¿no? Señor Breña, cuéntenos, en términos de escenarios de gobernabilidad, lo que claramente vamos a vivir seguramente ahora es una puntera que seguramente reafirmará esa condición y hay de alguna manera un abanico abierto de escenarios. Unos, por supuesto, que Pedro Pablo Kuczynski entre a la segunda vuelta, otro que Verónica Mendoza, ¿no?, también entre a la segunda vuelta y finalmente, bueno, de repente pues alguna sorpresa que se pueda dar, pero lo que tenemos hasta ahora es esto. ¿Qué escenarios de gobernabilidad ve usted en esta situación? Comentábamos que se abriría pues un telón de fondo totalmente distinto con una posible segunda vuelta. ¿Qué estaría jugándose ahí? Yo tengo la impresión de que después del 28 de julio, de una u otra manera, el Perú va a asistir a ciertas situaciones de turbulencia política, gane quien gane. Si gana Keiko, por ejemplo, no creo que la diferencia sea tan abismal como se pretende. Y si gana Verónica, en este caso, igualmente. Entonces, el país estará más o menos articulado en dos grandes sectores. El problema está en que el que tenga el gobierno tenga la capacidad de convocar al conjunto de la ciudadanía, incluidos los partidos perdedores, a tratar de proyectar una imagen nacional de cierta solidez. Porque hay problemas internacionales, económicos, políticos. Hay problemas internos muy graves en el sector económico, en el movimiento social. Si eso no encuentra un cauce más o menos adecuado, podemos, a mi entender, ver transcurrir en el Perú algunas turbulencias un poco graves. En ese sentido, se tiene que llamar a la concordia nacional, ya gane quien gane, y dar además el espacio suficiente para que haya la implementación de algunas políticas que se han predicado en la campaña electoral. ¿Cómo, ahora volvemos, pero cómo se manifestaría, Natalia, esas turbulencias a las cuales se refiere el señor Breña? Es decir, si partimos de la base, yo creo nada, no es pues una especulación sin rumbo, sino decir que va a haber probablemente un congreso de mayoría fujimorista, si bien difícilmente de mayoría absoluta, pero sí de mayoría de cierta holgura, ¿no?, de cierta comodidad, para la bancada pues fujimorista, para la tienda naranja. ¿Cómo abre este espacio de turbulencias de aquí a la segunda vuelta, que es a los que se refiere el señor Breña? Yo antes que nada, saludo participar en este programa con una persona más tan amiga como Rolando, ¿no? Que quizás podamos tener algunas percepciones diferentes en algunas materias, pero coincidencias, muchas seguramente en otros, y en el tema de la gobernabilidad del Perú. Yo diría que hay dos escenarios, ¿no? Un escenario que es el escenario formal. El futuro Congreso va a ser un Congreso evidentemente dividido, en el cual podrá haber alguna bancada que tiene holgadamente un mayor número de parlamentarios, pero que no llega a ser la mayoría del Parlamento, ¿no? Que sí se ha dado en otras veces, hemos tenido congresos de mayoría absoluta. Sí se ha dado, pero yo creo que no se va a dar en esta oportunidad. Y en consecuencia, para llevar adelante algunas reformas o impulsar algunos temas propios de la agenda nacional interna, como también producto de lo que ocurra afuera, como bien decía Rolando, se va a necesitar llegar a consensos en ideas similares, ¿no? Yo creo que si gana un sector, eso será más fácil de arribar a que si gana otro sector en el cual evidentemente va a ser muy difícil que pueda llevar adelante aquello que ha ofrecido en campaña y que no va a estar reflejado en el número de parlamentarios que pueda tener, ¿no? Ese otro sector nos referiríamos a Verónica Mendoza, que por ejemplo ha propuesto un cambio constitucional. Lo que usted me está diciendo acá es que ese cambio constitucional sería muy difícil de instrumentalizar con un Congreso con las características. Claro, porque el cambio constitucional requiere primero una aprobación por lo menos de la mitad más uno del Parlamento y después ir a un referéndum. Y evidentemente no se contarían con esos votos para hacer esa reforma. Otro escenario que yo sí vería lamentable es que imaginémonos que la triunfadora sea Keiko y que más bien los sectores derrotados se pronuncian en las calles en contra
de esa elección. O sea, una no- eventual segunda vuelta que Keiko termine como triunfadora, como presidenta, con la dominación relativa del Parlamento Así es. y que la oposición se traslade a la calle. Es decir, ante, Sí. ante ese copamiento, vamos a Sí. decirlo, del poder político. Exactamente. Esa versión, esa posibilidad también existe, ¿no? Yo sí, en todo caso, coincido con Rolando en que lo ideal es que después del 28 de julio las fuerzas ganadoras o perdedoras entiendan que aquí lo que nos estamos jugando es el destino del país, ¿no? Convienes al bicentenario y en consecuencia tener una actitud pues republicana que impone pues buscar la unidad, buscar el respetar el resultado electoral y buscar qué es lo mejor para futuras generaciones, ¿no? Sin saber, por supuesto, señor Breña, cuál va a ser el resultado. Usted hablaba de concordia, coincide con Natalia Primo, al menos en ese sentido. ¿Cómo se expresaría esa necesidad de concordia de aquí a la segunda vuelta? Estaríamos hablando, por ejemplo, bueno, si van, digamos, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski es un escenario, pero Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, ¿usted ve una posibilidad? ¿De qué estamos hablando? O sea, porque claro, como decíamos, una segunda vuelta es un escenario completamente nuevo. Allí hay posibilidades de discursos que se acercan, de posiciones que se van centrando de repente y que para un sector del electorado significaría alejarse de las banderas originales, pero para otros pues sería precisamente establecer las líneas de base de esa gobernabilidad. ¿De qué estaríamos hablando en ese escenario? Yo creo que los últimos acontecimientos electorales han demostrado que cuando se pasa una segunda vuelta, cada uno quiere ganar, obviamente, a los sectores que no votaron por ellos, o sea que mantuvieron las expectativas, ampliar sus alianzas. Pero me parece que siendo eso correcto, hay una cuestión que no es correcta, que ampliando alianzas olvidas tu mensaje original. Entonces te deshaces. Es lo que pasó. Te obligas a comprometer. No, Claro. Y no toda alianza suma, ¿no? Exactamente. Además, difuminas, como lo podemos ver ahora. difuminas tu pensamiento, tu planteamiento original. Una cosa es reforzar tu planteamiento original haciéndolo más flexible y otra cosa es hacerlo desaparecer en área de un triunfo. Entonces dice, cualquier cosa para ganar. Olvido mi pensamiento, olvido mi proposición, mi proyecto, olvido mis palabras porque quiero ganar. Creo que eso ha sucedido en muchos partidos, ¿no es cierto? Y eso no es consecuente ni es bueno. Aunque yo vaya a perder, tengo que persistir en mi idea original, ¿no es cierto? Flexibilizarlo, ampliarlo un poco, pero la esencia de mi política debe mantenerse siempre viva y siempre activa, porque esa esencia de mi política es la razón de mi existir político. ¿Esa postura le alcanzaría a Verónica Mendoza para triunfar en una eventual segunda vuelta, cree usted? Yo ¿O creo que finalmente le cortaría las posibilidades? Yo creo que si ella persiste en lo fundamental del discurso, pero incorporando otras formas de actitud o de pensamiento, puede ganar el proceso electoral. Yo pienso que puede hacer eso. Pero ojo, fíjense, cuando se lleve adelante la segunda vuelta, ya los candidatos saben cuál va a ser la composición del Parlamento. Y entonces conocen con qué cartas van a poder gobernar. Entonces, claro, mantener un discurso determinado puede ser muy coherente en una línea, pero se sabe que ese discurso no se podrá mantener al momento de gobernar. Y finalmente, la población, si es que eso ocurriese, se decepcionará una vez más. Yo por eso hace mucho tiempo sostengo que el Perú debería pensar en cambiar su sistema político, ¿no? Claro. De un sistema ¿De qué estaríamos hablando? ¿De un presidencialismo o un parlamentarismo? Por supuesto. Pero ya tenemos un presidencialismo debilitado, dirían muchos, en los últimos años. Bueno, pero una vez yo discutí esto con un político y me dijo, no, pero es que el Perú históricamente es presidencialista. Y yo le dije, bueno, el Perú es golpista históricamente, porque el sistema presidencialista nos ha llevado pues al desastre. Porque un sistema en el cual tú eliges un presidente que no tiene la fuerza para llevar adelante lo que ha ofrecido, no puede ser un sistema que se fortalezca y que la población respalde. O sea, tú tienes que tener un presidente... Estaríamos hablando de un parlamento que forma gobiernos. Claro. Y que, dado el caso, y cuando se cambie el balance, también y fíjate, renovación por tercio. Bueno, y de esa manera, tú logras realmente ir a un bi- o tripartidismo. El problema del parlamentarismo justamente es, diríamos que la pérdida de una mayoría hace que pueda generarse una crisis y no ponernos de acuerdo en quién los va a reemplazar. Pero esa fórmula fue arreglada por los alemanes. Y los alemanes, en la Constitución de Bonn,
establecieron el voto de censura positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo para censurar al primer ministro tengo que tener previamente los votos de quién va a ser su reemplazo. Entonces no hay vacío de poder. O sea, el voto de censura viene amarrado del voto de investidura. Y de esa manera no hay ningún vacío de poder. Pero el que el que gobierna, tiene la fuerza para poder llevar adelante aquello que el elector espera. Y finalmente, si hay una crisis, ¿qué ocurre? Se adelantan elecciones y es el votante, el ciudadano, que elige qué opción quiere. Entonces, realmente estamos ante un ciudadano que no siente que lo convocan cada 5 años a votar, que le hacen ofrecimientos que no se van a cumplir y que no va a pasar nada. Sino estamos ante un sistema en el cual se empodera al votante y el presidente tiene la fuerza para llevar a cabo eso que ha pensado. Suena muy interesante, pero por ejemplo, Rolando Breña, tiene también un tema de paradoja discutir lo que, porque claro, es realmente cuando estamos en presidentes elegidos con una plataforma y luego obligados o a pactar o a abandonar sus ideales para llegar al triunfo, en fin, y toda la polarización que esto implica, de repente un sistema de tintes más parlamentarios sería una salida, pero claro, con la imagen del Parlamento, difícil poder discutir ello, ¿no? Y ponerlo Yo sobre la estoy de mesa. acuerdo con la tesis de Amprimo. Yo siempre he planteado también la necesidad inmediata de una reforma política. Quizás lo primero que debe abocar el Congreso y el Gobierno es la reforma política e institucional. No me refiero a la reforma del Congreso, es una parte del sistema político en su conjunto. Y creo que también que el sistema presidencialista se ha pervertido. Totalmente. El presidente es un rey. En el fondo es un dictador. O como diría Víctor Andrés Belaúnde, un virrey, sin consejo de Indias, sin puesto de residencia. Y además con una regenta que lo domina, ¿no? Así en este caso, una regencia femenina. ¿No? En ese sentido, yo sí creo que al Parlamento debe dársele lo que siempre se ha creído que es el primer poder del Estado. No es el primer poder del Estado. Ahora, pero, ¿qué leyes hace el Congreso autónomamente sin anuencia del Poder Ejecutivo? Ninguno. Además, Claro, fíjate, pero en un sistema- muchos dirían, insisto, ¿no? Muchos dirían, ok, le vamos a entregar al Parlamento tal como está esa responsabilidad. Mire la reforma electoral que nos ha legado el tal como está, Parlamento actual. Enrique, pero es que creo que hay que expresar las cosas. En primer lugar, hacer un sistema parlamentario implica formalizar la política. Hoy día es más rentable políticamente estar fuera del sistema político formal que estar en el sistema político informal. ¿Qué implicaría? Implicaría que todos aquellos que aspiren a gobernarnos estarían en el Congreso. Tú tendrías verdaderos liderazgos en el Parlamento. Como antes. De forma tal que es más fácil el diálogo y el ponerse de acuerdo. Hoy día tienes tú bancadas que no responden ni siquiera al líder que los llevó, ni siquiera al partido, ni al líder, ni a nadie. Entonces, lo que ocurriría es que formalizaríamos la política. Tú tendrías, de manera natural, 2 o 3 bancadas, y la oposición sería claramente señalada, de forma tal que el elector, cuando quiere un cambio de gobernante, identifica al adversario, identifica a la posición contraria nítidamente. Tú hoy día realmente, si tú me dices, oye, las bancadas actuales, ¿quién es de oposición? ¿Quién es de mayoría? Hay varias que yo no te sabría qué decir, porque en algún caso votan a favor del gobierno, en otro caso apoyan. Un problema de identidad política Y parlamentaria. entonces el elector, cuando busca la alternativa, ¿dónde la encuentra? No la encuentra en el sistema formal, busca la calle, busca la informalidad. Y eso hay que agregar otra reforma, que es la reforma de los partidos políticos. Sin eso no funciona tampoco ninguna reforma. Que se ha discutido, ¿no? Exactamente. Ampliamente. Pero Ahora, ¿existen partidos realmente en el Perú? No hay partidos, pues, 2 o 3 partidos. El resto son agrupaciones de comerciantes. bueno, 2 o 3 partidos a los cuales todo indica tampoco les va a ir muy bien, lo cual añade al Entonces, drama. pero institucionalidad partidaria de 3 o 4 partidos que existe realmente con filosofía, con doctrina, con militancia, con organización. Ahora, por ejemplo, los partidos que se han retirado de la contienda electoral, ¿existen realmente? No existen. Son partidos se han retirado porque no iban a alcanzar el 5%. ¿Cómo es Oye, posible? Rolando, son partidos de sofá, porque todos entran en un sofá. Y son fantasmales. Son fantasmales. Y se alquilan, se venden, se hipotecan. Volviendo a la urgencia con lo que tenemos ahora, efectivamente, de repente pues un proceso de reformas nos podría llevar finalmente a modificar el sistema político. Pero
pero tal como están las cosas, cuando hablamos, por ejemplo, de modificaciones constitucionales en el escenario que describe Natalia Imprimo, de la dificultad, ¿no? Sobre todo con un fujimorismo que reclama la Constitución del 93 como una suerte de partida de nacimiento, o sea, más que defender el 5 de abril, que obviamente pues ya no es tan bueno defenderlo, ¿no? La Constitución del 93 sí queda como una especie de materia del Corán político del fujimorismo, ¿no? De una suerte de Biblia inmodificable, lo cual es un poquito ingenuo también, ¿no? Porque ya estamos en una época, creo yo, que tampoco pues un texto constitucional debería, ¿no?, adquirir esas cualidades pues de dogma en términos a lo que podría ser. Pero bueno, el hecho es que hay un fujimorismo que va a defender a rajatabla la permanencia de esa Carta Magna y hay sectores que están proponiendo otras figuras. ¿Usted cree posible realizar cambios constitucionales de fondo? Yo creo que es contraproducente el aferrarse absolutamente de manera incambiable a una bandera, que a todas luces es la bandera de la agrupación, no es la bandera nacional, la Constitución del 69, del 93. Tampoco sería ya adecuado aferrarse a la otra Constitución del 79, ¿no es cierto? Porque has demostrado que ya es inviable. El problema es hacer que una nueva carta política, en que sea realmente un proceso de proyecto nacional, en el cual no esté pues la tesis de los izquierdistas, ni la tesis de los fujimoristas, ni la tesis de los apristas. ¿Somos capaces los peruanos de ponernos de acuerdo en un proyecto nacional? ¿Existen intereses nacionales a los cuales le puede interesar al conjunto de los partidos y los partidos pueden actuar en consecuencia, sí o no? Los partidos políticos en el Perú, los políticos somos inmediatistas. No pensamos en la mañana, menos en el pasado mañana, siempre pensamos en el hoy, ¿no es cierto? Somos como los nuevos ricos, que ganamos una elección que creemos que eso es permanente e indefinido. Entonces, hay que exigirle a los partidos políticos, primero, real existencia política. Hay partidos que no funcionan nunca en su vida, pero a veces ganan una elección. Que no se reúnen nunca en su vida, pero tienen participación electoral. En segundo lugar, hay que exigir a los partidos políticos esos la formación de un contingente de liderazgo nacional. No hay líderes nacionales en los partidos, no existe liderazgo nacional, ni siquiera liderazgo regional. Los líderes regionales son caciques, enfeudados al narcotráfico o a la coima, claro, o a grupos de poder determinado. Entonces, me parece a mí, por eso, con esto termino esta parte, que hay la necesidad de una reforma integral de los partidos políticos. Y esa ley de partidos debe ser también completamente reformulada para que garantice la existencia de partidos, no de partidos fantasmales. Sí. Ahora, el tema de los partidos... ¿Cómo no? Para ir redondeando y terminar, y si quieres añades para poder ya dar pase a la mesa. Cuando hablamos de esta suerte de proyecto nacional al que se refiere el señor Breña, el ánimo político del país, ¿crees que está para abrir la cancha por ese lado o van a ser dos posiciones contrapuestas en la cual uno mira al otro como una suerte de marciano, ¿no? No, mira, toda constitución, y por eso que todas las constituciones tienen mecanismos de reforma, el constituyente es consciente de que tiene que contemplar la posibilidad de ir ayornando la carta e ir mejorando. Mira, independientemente del momento de nacimiento de la Constitución del 93, yo diría que las constituciones no son buenas o malas, funcionan o no funcionan. Y la verdad que la Carta del 93 ha funcionado, ¿no? Y yo traería a colación, yo recuerdo cuando vino el presidente Lagos de Chile, que era el tercer presidente constitucional después del pinochetismo, o sea, había estado Aylwin, había estado Frei, y era el presidente socialista, y me acuerdo una pregunta que le hicieron al presidente Lagos, ¿no? Y dijeron, señor Lagos, ¿por qué usted, que es un presidente socialista que combatió el pinochetismo, siguen ustedes con la carta del año 80 del general Pinochet? Y Lagos dijo, porque en Chile hemos preferido el desarrollo que el pasado. O sea, yo creo que sí, la Carta del 93 puede requerir cambios. Hemos discutido un tema diríamos, de análisis de fondo sobre la reflexión política. Claro. Pero yo diría que tampoco ese es un tema, diríamos, de urgencia el día de hoy, ¿no? Si nosotros nos embarcamos hoy en una reforma constitucional, paralizamos el país 3 años, porque ningún inversionista
vendrá si no está el tema aclarado. Yo sí creo que hay que pensar, hay que darle vueltas. Muchas veces estas discusiones se hacen inclusive no de manera formal, sino ir creando lugares de discusión y ambientes. El tema del sistema político creo que es inclusive más importante que otros cambios y que sí requiere un real consenso. Pero vayamos despacio que estamos apurados. Muy bien. ¿No? Rolando Breña, Natalia Primo, muchas gracias. Nosotros seguimos apurados. Los libero para que cumplen seguramente con su obligación cívica de votar. Gracias otra vez por estar con nosotros.